¿Qué tal, estudiantes? Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. En esta ocasión vamos a observar el tema sobre dependencia lineal y covarianza. Nos enfocaremos primero en lo que es la covarianza, ya que es una correlación también entre lo que es dependencia lineal, es decir, gráficos lineales, y la covarianza, que es lo que vamos a explicar justamente en este video. ¿Qué es la covarianza? Estamos hablando de términos ya estadísticos. Es la probabilidad y estadística. La covarianza es un valor que indica el grado de variación conjunta de dos variables aleatorias respecto a sus medidas. Recordemos que variable es todo aquello que se puede medir con cantidades, con números, es decir, la edad, el peso, la distancia, todo eso se mide con cantidades, esas son variables. Es el dato básico para determinar si existe una dependencia entre ambas variables. Y además es el dato necesario para estimar otros parámetros básicos, como el coeficiente de correlación lineal o recta de regresión. La covarianza es el valor que refleja en qué cuantía o cuántas veces dos variables aleatorias varían de forma conjunta respecto a sus medidas. Nos permite saber cómo se comporta una variable en función a lo que hace la otra variable, es decir, variables de dependencia. Es decir, cuando X sube, como se comporta Y, así pues la covarianza puede tomar los siguientes valores. Covarianza de X y Y es menor que 0 cuando X sube y Y baja. Hay una relación negativa. Covarianza es mayor que 0 cuando X sube y Y sube. Hay una relación positiva. Esto de relaciones positivas o negativas se refiere al resultado luego de aplicar esta fórmula de la covarianza. Si luego de aplicar la fórmula de la covarianza nos queda una cantidad positiva, significa que hay una relación positiva. Si una magnitud sube, otra magnitud también sube. Si una magnitud baja, o una magnitud también baja, como las variables. En cambio, si nos queda aquí al final un número negativo, significa que hay una relación negativa. Es decir, si una variable aumenta sus cantidades, la otra variable disminuye. A eso se refiere esta parte del concepto. Aplicar esta fórmula es bastante extenso, vamos a explicarlo para que lo puedan entender parte por parte. Para aplicar covarianza en un conjunto de datos, primero se aplica la ecuación del promedio, que es justamente este de aquí. Esto normalmente leíamos como si fuera un vector en las matemáticas, pero esto significa ahora promedio de X. El promedio de X será igual a la sumatoria de todo de X sub I o X' sobre N. Esto se lee, el promedio de X es igual a la sumatoria de los valores de I dividido para N, que es el número de datos. Vamos a ver un ejemplo. Calcular la covarianza de los siguientes conjuntos de datos entre gastos e ingresos. Tenemos aquí una pequeña tabla donde nos refleja ingresos y gastos. Tenemos aquí ingresos, o sea, cuánto hemos ganado, por así decirlo, y aquí cuánto hemos gastado, cuánto hemos ganado, cuánto hemos gastado, así sucesivamente. Para resolver este tipo de ejercicio, lo que primero tenemos que hacer es determinar cuál es la variable X y cuál es la variable Y. Recuerden que variables es todo lo que se mide con números, en este caso los ingresos, lo que gano, se mide con números, y los gastos, el dinero que gasto, también se mide con números. Sin embargo, existen variables, una de las dos variables puede ser X o puede ser Y. X es variable independiente y Y es variable dependiente. Bien, significa que Y, este número, va a aumentar o puede existir dependiendo de lo que exista en X. En este caso, tenemos los gastos, ¿verdad? Para yo tener gastos, para yo poder gastar dinero, primero necesito tener ingresos. Si no tengo ingresos, no puedo gastar, ¿verdad? Significa que estos gastos van a depender del ingreso. Significa que mis gastos, lo que yo gasto de dinero, depende de cuánto ingreso yo tenga, de cuánto yo gane mi sueldo, ¿verdad? Por lo tanto, los gastos van a depender de mi sueldo, van a depender de mi ingreso. Y como vemos, Y es variable dependiente. Entonces, gastos sería la variable Y, porque los gastos dependen de mis ingresos, mientras que X sería los ingresos. Mis ingresos no dependen de los gastos, ¿verdad? Mis ingresos dependen de mi trabajo, pero en este caso no estamos comparando ingresos con trabajo. Si estuviéramos comparando, por ejemplo, horas trabajadas e ingresos, ahí sí, el ingreso depende de mis horas trabajadas. Bien, eso simplemente para poder comprender entre una variable dependiente e independiente. Aunque en una tabla de datos
La mayoría de veces, la segunda columna, es la variable y la primera columna es la variable x, por lo general, aunque a veces pueden cambiar, pero siempre es necesario comparar las variables. Una vez que ya comparamos las variables, tenemos que sacar el promedio con esta fórmula. Es bastante fácil de interpretar. Este signo que vemos aquí significa sumatoria. Tenemos que sumar entonces primero los valores de x. ¿Cuál es x? Los ingresos. ¿Cuáles son los valores que están en la columna de x? De los ingresos. Son 8, 5 y 7. Entonces, esos valores tendrán que ir en la parte superior, porque sumatoria de x' significa sumar todos los valores que están en la columna de la variable x. En este caso, sumamos 8 más 5 más 7. La n significa número de datos. Significa cuántas cantidades hay en total en la columna x. En la columna x tenemos una cantidad, dos cantidades, tres cantidades. Por ese motivo, abajo tenemos el número 3. De hecho, esta n siempre va a ser la misma porque tanto x y y van a tener la misma cantidad de números. Bien, ahora sumamos en la parte superior, nos da 20 y finalmente dividimos 20 para 3 y nos queda 6,7. Nos quedan más decimales, pero vamos a usar solamente un decimal. Recuerden que podemos redondear. Entonces el promedio de las x, es decir, el promedio solamente de esta columna, nos queda x igual 6,7. Ahora necesitamos sacar el promedio de las y. Es la misma fórmula, solo que en lugar de llevar la x aquí al inicio, va a llevar la y. El resto es todo igual. Entonces, en este caso tenemos sumatoria de los valores, bueno, aquí falta colocar la y, sumatoria de los valores de y', lo mismo. Anteriormente tomamos los valores de x, ahora tomaremos los valores de la columna y. Es decir, en la parte superior sumaremos 4 más 2 más 5. Abajo, n significa cantidad de cifras, cantidad de datos. ¿Cuántos datos tengo? Tengo 1, 2, 3 datos. Por ese motivo, abajo tengo el 3. Bien. Sumamos la parte superior, 4 más 2 más 5 y me queda 11. Finalmente, divido 11 para 3 y en respuesta me queda 3,7. Significa que el promedio de la columna y será 3,7. Y hasta aquí ya hemos sacado solamente el promedio. Vamos a colocarlos en la parte superior porque los vamos a utilizar más adelante. Una vez que ya tenemos los promedios, ahora sí podemos aplicar la fórmula de la covarianza. Covarianza es igual a la sumatoria de la resta entre x' para el promedio de x multiplicado para la resta de y' menos el promedio de y. Todo eso sobre n, o sea, los números, la cantidad de datos. Vamos a resolverlo por partes. Lo que primero queremos resolver es esta partecita de aquí. Vamos a resolver esto, x' menos promedio de x. Para resolverlo, necesitamos colocar una nueva columna del lado derecho, de esta forma. Y vamos a colocar aquí los valores de la resta de y' menos el promedio. ¿Cómo se calcula esto? Simplemente vamos a tomar los valores de la columna x, no se confundan cuáles son las columnas, no crean que porque está aquí la columna al lado de la columna vacía vamos a tomar este. Estamos hablando de x, por lo tanto tomamos los valores de x. Lo que tenemos que hacer es restar cada uno de estos valores para el promedio, es decir, lo que ya calculamos anteriormente. Vamos a calcular esto primero. X' menos promedio de x. Vamos con la primera casilla. La primera casilla de la columna x es 8. Y esto vamos a restarlo para el promedio de x, que es 6,7. Bien, vamos a restarlo. Restamos 8 menos 6,7 y nos queda 1,3. El resultado de restar el primer valor x' para el promedio de x nos queda 1,3. Bien. Y ahora, este mismo procedimiento hacemos con todos los valores. Yo aquí solamente voy a aplicar en el primero, porque en los demás se hace exactamente lo mismo. Entonces, para calcular el segundo, ¿qué hago? Tomo el segundo valor de x, que en este caso es 5, lo voy a restar para 6,7, ¿bien? Y la respuesta de esta resta la voy a colocar en la casilla respectiva. Una cosa importante, cuando realicen la resta, que seguramente la van a hacer en la calculadora,
se toma en cuenta también los signos. Si ustedes restan 5 menos 6,7 les va a salir negativo, les va a salir menos 1,7. Deben tomar en cuenta también los signos. Bien, en este caso al restar 5 para el promedio me queda esto. Y en el tercer dato, que es 7, hacemos exactamente lo mismo. Así que directamente voy a colocar la cantidad y me queda 0,3. Bien, ya terminamos entonces con esta parte de aquí. Ya calculamos esto. Bien, ahora necesitamos hacer lo mismo. O sea, necesitamos calcular la resta de y' para el promedio de y. También calculamos eso. Por lo tanto, agregamos una columna más del lado derecho, la agregamos justamente aquí y vamos a realizar el mismo proceso que hicimos con X, solamente que en este caso vamos a tomar los datos de la columna Y. Por eso les decía que no se confundan con los datos. Voy a hacer el primero. En este caso Y' sería 4. Entonces Y' es 4 y vamos a restarlo para el promedio de Y. Y el promedio de Y es 3,7. Restando 4 menos 3,7 nos queda 0,3. Entonces el primer valor sería 0,3. Para el siguiente hago exactamente lo mismo. Esta vez tengo 2 en la columna Y. Pongo 2 menos el promedio de Y, que es 3,7. Esto lo resto y pongo la respuesta en la casilla. Nuevamente, debemos respetar el signo de la respuesta. En este caso, si usamos la calculadora y restamos 2 menos 3,7, nos quedará como respuesta menos 1,7, igual que nos salió en la X. Esto es coincidencia, no significa que nos debe quedar el mismo dato, fue una coincidencia, ¿bien? Y lo mismo hago con el último valor, que es el 5. Hago exactamente lo mismo. Voy a colocar directamente la respuesta, me queda 1,3, ¿bien? Y así es como nos queda. Si observan, aquí nos queda 1,3, luego menos 1,7 y luego 0,3. Y acá en el columna de la Y nos quedó al revés. 0,3 menos 1,7, 1,3. Esto no tiene nada que ver. Simplemente fue una coincidencia. Aclarar eso. No crean que porque no les va a salir los datos así, al revés, significa que está mal. Solo fue una coincidencia. Vamos a continuar. Ya realizamos entonces toda esta parte que tiene que ver con las sumas. Es decir, ya realizamos ambas partes, tanto de las restas entre X' y el promedio de X, y restas entre Y' y el promedio de Y. Ya hicimos eso. ¿Qué nos falta? Si observamos el orden de la fórmula de la covarianza, estos valores, luego de restarlos, tenemos que multiplicarlos. Recordemos que si dos valores o más están separados por paréntesis, significa una multiplicación. En este caso, la suma, la resta que diga, de X' para el promedio de X, está separado por un paréntesis con la resta de Y' menos el promedio de Y. Como están separados por un paréntesis, significa que es una multiplicación. Por lo tanto, nos falta resolver esta parte. Es decir, realizar la multiplicación de los resultados que obtuvimos. Tenemos que multiplicar los resultados que obtuvimos en las dos nuevas columnas que agregamos. Para eso vamos a agregar otra columna y esta vez vamos a colocar la multiplicación de los datos que obtuvimos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Bastante sencillo. Simplemente en cada una de las filas tenemos que ir multiplicando. Por ejemplo, en este caso multiplicaré 1,3 por 0,3. Voy a ordenarlo aquí para que observen. Aquí coloco la parte que voy a resolver, que es la multiplicación de las restas. En la primera fila tengo menos 1,3, que corresponde a la resta de X' menos el promedio de X. Voy a restarlo para 0,3. Voy a multiplicar lo que diga para 0,3, que es el resultado de la resta de Y' menos el promedio de Y. Bien, solo estoy multiplicando. Justamente los he colocado aquí. Recuerden que si están separados por paréntesis significa multiplicación. Multiplico 1,3 por 0,3 y me queda 0,9. Bien, y ese valor lo voy a colocar aquí en la casilla. Listo. Hago lo mismo con los demás. Con los demás hago exactamente lo mismo. Por esa razón no voy a repetir el mismo ejercicio otra vez. Ahora tengo que multiplicar menos 1,7 para
menos 1,7. Esto debo multiplicarlos ambos valores. Recuerden respetar los signos. Si van a hacer en calculadora, también deben incluir el signo menos. Recuerden que menos por menos es más. Y al multiplicar 1,7 por 1,7 nos queda 2,89. Y por último multiplicamos 0,3 por 1,3 y nos queda 0,39. Bien, esta es la respuesta entonces de la parte de la multiplicación. Todavía no hemos calculado la covarianza. Hasta aquí simplemente hemos hallado los datos de la parte superior de la fórmula de la covarianza. Vamos a continuar ahora. Listo, ya tenemos aquí los datos de las nuevas columnas que hallamos. El objetivo de la covarianza es la sumatoria. Si recordamos en la fórmula del promedio, nos decía que el promedio es la sumatoria. Este símbolo significa sumatoria. Y justamente también tenemos el símbolo de sumatoria en la fórmula de la covarianza. Este símbolo de sumatoria nos está diciendo hay que sumar el resultado de la multiplicación de los valores que hicimos en la diapositiva anterior. Es decir, tenemos que sumar todos estos valores de esta columna. Bien, eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a colocar la fórmula entonces y ahora colocamos los valores de esta columna y los sumamos. Como podemos observar, tenemos 0,3 más 2,89 más 0,39. Bien, aquí tenemos los valores en la parte superior. Y abajo la n, como ya habíamos mencionado, significa cantidad de datos. Tenemos un dato, dos datos, tres datos. Por esa razón, colocamos el 3. Si hubieran 4 cifras o 4 cantidades, entonces colocaríamos el número 4. Bien, vamos a sumar en la parte superior 0,39 más 2,89 más 0,39. Y nos queda 3,67 sobre 3. Finalmente vamos a dividir 3,67, vamos a dividirlo para 3. Y nos queda de respuesta 1,22. Por lo tanto, covarianza de X y Y será igual a 1,22. Esta es la covarianza de este conjunto de datos. Y como nos ha quedado positivo, significa que es una relación positiva. Es decir, entre más ingresos tengo, más gastos puedo tener. Y entre menos ingresos tengo, menos gastos puedo tener. Eso se refiere a una relación positiva. Si nos hubiera quedado negativa, significa que entre más ingresos tengo, menos gastos puedo hacer. Y entre menos ingresos tengo, más gastos puedo tener. Pero si nos damos cuenta, eso no tendría sentido. No tiene sentido que al tener más ingresos tenga menos gastos, ¿verdad? Y tampoco tendría sentido que al tener menos ingresos tenga más gastos, ¿verdad? No tiene sentido y por esa razón no nos quedó negativo. Bien, nos quedó positivo, por lo tanto está correcta la respuesta. Así es como se aplica la covarianza en un conjunto de datos.